Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guilló. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 26 de octubre. Inversores, bienvenidos. José Luis y yo os estábamos esperando. José Luis Herrera, analista de Banco Inversión Global. Bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias por invitarme, un placer, Ismael. Inversores, José Luis tiene 17 años de experiencia en los mercados, en distintas entidades, nacionales e internacionales, mesas de derivados y en distintas áreas, intermediación, en formación en ventas, en análisis de mercados. Y ahora mismo pues está en el equipo de Banco de Inversión Global, que, si no me han pasado mal el dato, gestiona 5.200 millones en todo el mundo en activos de clientes, bajo supervisión. Lleva un año en España. Vale, José Luis. Mañana Banco Santander presenta resultados. Se espera que entren con bastante fuerza. ¿Nos podéis anticipar cuál es vuestra perspectiva? La presentación de resultados acelerará el rebote que estamos viendo desde hace unos meses. Está el valor anclado en los 3,3, pero cercano a los máximos de mayo. ¿Qué creéis que pasará a partir de que se conozcan ya oficialmente los datos que estamos esperando todos del Santander? Fíjate además que estaba en las inmediaciones del €1,5 hace nada, prácticamente un año, sí. y lo hemos llegado a ver pues en torno al 3,50, 3,60. En general soplan vientos a favor, ¿no? Y vientos de cola dentro del sector financiero. El hecho de que haya expectativa más pronto que tarde de que vayan a comenzar a subirse los tipos de interés, el hecho de que los bonos pues estén apuntando a subida de rentabilidades, todo esto beneficia al margen de intermediación, que es de alguna manera el insumo del sector. Y en el caso de Santander, pues la verdad es que las perspectivas en esta publicación de resultados son interesantes, son halagüeñas, y eso debería por lo menos consolidar toda la zona en la que está cotizando actualmente. No sería descartable ver al valor pues dentro del rango entre los 3,5 y los 4 euros, que es la zona en la que estuvo durante el año 2019, y ahí es donde quizás pues dentro de toda la tendencia de largo plazo pues no sería fácil de superar en primera instancia, pero a priori pues bueno, la recuperación del dividendo, el hecho de que se espera un beneficio neto de esos 1.000 millones de euros, es decir, son factores que deberían en principio pues no sorprender negativamente al mercado y continuar con esa consolidación que ya había iniciado en meses anteriores pues un banco tan puntero como es Banco Santander. ¿En qué datos te fijarás cuando conozcamos la cascada? ¿En qué datos, cuáles te llamarán, cuáles irás a buscar para saber si han sido finalmente buenos o malos resultados? El beneficio neto, sin duda, es al final pues la foto global, ¿no? que los inversores suelen buscar, el hecho de que no haya un repunte de la morosidad, el hecho, pues bueno, al final de que las provisiones que se hayan pues aplicado frente a todo pues lo que ha supuesto la pandemia, ¿no? La lucha contra pues toda esa situación, también es un dato lógicamente en el que hay que fijarse. Resultados que esperamos que tendrán mimbre, tendrán fortaleza en el Santander, pero esperamos justo lo contrario para Telefónica, que estamos todos a la expectativa de finalmente unas cifras decepcionantes. Lo estamos contando hoy en Finanzas.com. Además, el valor está rozando mínimos ya de julio. ¿Cómo estáis percibiendo las últimas informaciones? Los analistas se están volviendo en contra de Telefónica. ¿Cuál es vuestra visión sobre la teleco? La cotización de Telefónica, la verdad es que es un que quiero y no puedo en los últimos años. ¿A qué te refieres con eso? Porque, bueno, pues cada vez que ha habido lo que parecía un repunte más o menos sostenido, un rebote más o menos sostenido de la cotización, pues después ha llegado la debilidad. Es verdad que la compañía está haciendo mucho esfuerzo en reducir deuda, en transmitir al mercado que cada vez es una compañía menos endeudada, pero también es cierto que se viene comportando en los últimos años casi como una utility. El hecho de, bueno, que eso no es malo si vemos un periodo de corrección general de las bolsas, porque en teoría, pues bueno, parece que sobre todo en los últimos tiempos se comporta algo mejor. Que los resultados a priori se esperen débiles también es porque comparativamente con el trimestre anterior
pues el beneficio por acción que se espera es inmensamente inferior, porque teníamos en el pasado trimestre pues la plasmación, la plusvalía de esa operación corporativa o esa fusión entre O2 y Virgin Media, la venta que se hizo también de las torres del Telxius, es decir, que comparativamente desde luego va a ser inmensamente inferior. No olvidemos también que Telefónica hoy en día tiene en torno al 28% del negocio o el 37% de la EBITDA en España. Tiene una diversificación geográfica a nivel mundial que en otras ocasiones le ha beneficiado y que en estos momentos, por la fuerte presencia que tiene en un país como es Brasil, que quizás no pasa por su mejor momento, por incertidumbres políticas, regulatorias, etcétera, pues eso también le puede lastrar brevemente. En todo caso, no sería descartable ver unos resultados acorde con lo que el mercado de alguna manera espera, sin ser excesivamente brillantes, pero que eso fuera pues también compatible con una recuperación, ¿por qué no?, del valor en bolsa. Hay una zona en torno a los 3,60, que es donde se ha estado deteniendo la cotización en los últimos situaciones desde el pasado verano, en que ha habido debilidad en el valor, y que mientras se mantenga, pues yo creo que no sería pues quizás mal precio de entrada, por lo menos dentro de una visión de largo plazo de lo que puede ser un valor que a buen seguro volverá a dar alegrías a los inversores y volverá a gozar del favor del público inversor, pero que en estos momentos, pues bueno, parece que nos estamos fijando en otro tipo de sectores, en otro tipo de valores, pero llegará el momento de Telefónica. José Luis, cuando remarcas la cuota de mercado el peso de España en el beneficio de Telefónica, el 28% que comentabas antes, estás relativizando lo que otros analistas consideran que es peligroso, que es la guerra nuevamente por el low cost en telefonía y en servicios de Internet, por la posible pérdida de los derechos de fútbol, incluso por la venta de la infraestructura de fibra. ¿Todo eso lo relativizas de una manera más notable que el resto de analistas cuando remarcas ese peso de España dentro de la construcción del beneficio de Telefónica? Está claro que toda esta labor de desinversión de alguna manera pues tiene que hacerse en activos que no sean estratégicos. Tiene que ser en participaciones industriales o pues no lógicamente en aquello que vaya a mermar en la generación de negocio, la generación de cuentas, de resultados. Desde luego eso también es un factor a tener en cuenta dentro de la publicación de los resultados. Valore la diana, IAG. Cada vez que parece que va a levantar cabeza, el mes pasado tuvimos buenas noticias para estas, no solo para IAG, sino para todos los valores relacionados con viajes y turismo, cuando por ejemplo Estados Unidos decidió que volvía a abrirse internacionalmente a partir de noviembre, pero enseguida nos vuelven a aparecer variantes, vamos ya por la Delta Plus y otra vez el valor castigado al tema de Delta Plus, el petróleo de nuevo, y IAG sufriendo otra vez. ¿Qué perspectivas tenéis para, en general, IAG, en particular para IAG, pero también para todo este segmento de compañías, ¿no? Es complicado, es un sector en el que ahora mismo hay muchas incertidumbres y me refiero al sector en general turístico, ocio y más específicamente pues ese subsector que podríamos llamar de las aerolíneas. El hecho de que tengamos un petróleo también al alza pues es algo que probablemente va también a acabar afectando a la cuenta de explotación de estas compañías. Se esperaba quizás un fuerte aumento del negocio, una fuerte recuperación, posiblemente en esta segunda mitad del año, me refiero a recuperación post-pandemia, pero es verdad que al final las vacunaciones avanzan, cada vez más países permiten viajar a sus ciudadanos. Tenemos a los turistas británicos volviendo de nuevo al país, que son uno de los más... es decir, de una de las naciones que más nos visitan. Tenemos a Estados Unidos, que también permite pues ya más movilidad. Entonces, al final, lo que probablemente veamos es de alguna manera, traslación de ese escenario que se preveía para esta segunda mitad del año, pero de cara al próximo año 2022. El hecho de que también se empieza a hablar de operaciones corporativas, pues yo creo que todo eso debería alimentar el sector y más pronto que tarde, pues ver una recuperación sostenida que tuviera reflejo en bolsa. Ahora mismo, pues es verdad que IAG, cada vez que ha tenido un movimiento, digamos, alcista o cada vez que ha estado en el punto de mira alcista o un rebote, podríamos llamarlo, pues ha topado con una zona muy importante, una zona clave de la cotización como son los 2,60, alrededor de los 2,60, que fue el nivel que propició
el fuerte desplome de los precios cuando se comenzó, pues, en fin, el asunto de la pandemia, el desplome de los mercados por la pandemia, y es la zona clave. Y es verdad que también, pues, bueno, recientemente se ha apoyado en un nivel muy importante como es el euro 60. Entonces, yo creo que en ese rango podríamos verlo perfectamente durante los próximos meses. Y bueno, y al final, pues, las perspectivas del sector deberían ser mejores que las que tenemos ahora. No olvidemos además que en bolsa hay como una especie de axioma que suele ocurrir, y es que se anticipa, pues, en torno a 6 meses o así, lo que después se plasma en la economía. Entonces, posiblemente viéramos una recuperación de la cotización que meses después, pues, se viera trasladado en esa situación que comentamos. ¿Consideráis un riesgo que IAG pierda la compra de Europa? ¿O eso ya está absolutamente absorbido y no tiene más sentido si finalmente la operación fracasa? Bueno, habría que ver también en qué términos se realiza, si es por medio de una nueva emisión de deuda, que eso suele ser, por lo menos en el corto plazo, algo que lastra a la cotización. Habría que ver si eso le va a suponer, pues, acceder a más mercados, a vuelos de corto trayecto, de largo trayecto, en fin. Por sí misma, pues, bueno, habría que estudiar la operación, en qué términos se produce. Pero desde luego, si el mercado está valorando esa adquisición y la está descontando, a priori, por lo menos en la primera impresión, pues quizás podría ser un asunto que lastrara a la cotización. José Luis, el IBEX ha cerrado a 9.012.40. Estoy viendo cifras al contado, porque todavía estamos en emisión con posibles ajustes finales de la subasta. Sí. Pero bueno, parece claro que ha superado los 9.000 puntos. Lo que yo no tengo claro es si va a ser flor de un día esto, José Luis. ¿Cómo lo ves? Desde luego es la referencia clave, quizás un poquito más arriba, en torno a 9.050, que es donde se ha detenido pues el pasado mes de mayo, si no recuerdo mal, y es decir, un par de ocasiones este año, además, pues, donde han entrado ventas claras. Realmente estamos viendo cómo está superando quizás un referente en Europa como es el DAX 40, está superando su respectiva directriz bajista. Tenemos al S&P 500 haciendo máximos, es decir, estamos viendo fortaleza en otros índices que bueno, ya solamente por similitud, pues deberían pues bueno, de alguna manera también dar un apoyo, ¿no?, a que viéramos al IBEX pues rompiendo ese importante nivel de los 9.050 puntos, pero bueno, se tiene que plasmar y no debemos, lógicamente, anticipar escenarios. Incluso al que le guste el chartismo y bueno, todo el mundo telúrico de alguna manera que hay relacionado con la interpretación de los gráficos, las figuras, etcétera, se podría interpretar incluso que estamos ante un posible cabeza-hombro invertido por parte del IBEX, y bueno, que en caso de romper al alza, de superar esa zona de los 9.050 puntos, podría tener proyección perfectamente, pues, de otros 500 puntos más, 600 puntos más, es decir, estaremos en niveles ya incluso cercanos a... ¿Ves los 9.500 a final de años, entonces, si se rompe los 9.50? Bueno, es una pregunta complicada, la pregunta del millón. Es verdad que al final, pues, se comportan así, ¿no? Los mercados, cuantas más veces se toca un nivel de resistencia, más difícil se hace superarlo, pero cuando se supera, pues generalmente suele ser con más fuerza o con más decisión, y los movimientos suelen ser más rápidos. Bueno, quedan 2 meses, ese esperado rally navideño, ¿se producirá o no se producirá? Si el IBEX rompe los 9.050, ¿se irá a los 9.500? Bueno, por lo menos, o por lo pronto vamos a esperar a que rompa esos 9.050, si lo hace, y no sería descartable, ¿por qué no? Pues mientras esperamos si rompe los 9.050, tenemos que esperar hasta el jueves para saber qué nos va a contar el BCE, si es que nos cuenta algo nuevo Lagarde sobre la retirada de estímulos. ¿Creéis que la reunión de esta semana es importante o es una más de trámite hasta que realmente nos metamos en noviembre y empecemos ya a ver señales importantes del BCE? Sí, tenemos la reunión, además hay un dato de IPC también en línea con el esperado dato de PIB también por parte de la FED, muy importante, ahora que se está prestando tanta atención al asunto de la inflación. Desde luego no se espera ningún movimiento en torno a reducir o modificar la compra de activos, ni por supuesto en cuanto a tipos de interés. Pero sí, pues como suele ser habitual, se va a mirar con lupa, pues, el sesgo de las palabras de Lagarde de cara, pues bueno, a qué acciones está dispuesto a tomar el BCE en el corto plazo, pues bueno, para mantener a raya esa inflación, que no olvidemos que también está al alza en Europa, estamos viendo sobre todo en Alemania, o en la eurozona por lo menos, y sobre todo, pues, el hecho de que, bueno, pues puede haber otras medidas que no supongan una modificación en la compra, pero sí de activos de deuda, pero sí puede suponer, por ejemplo, el
pues las cuotas que se compra por cada emisor, eso pues sí podría estar afecto a alguna modificación y bueno, que el mercado pudiera interpretar. No olvidemos además que tenemos una situación en la que se está plasmando esas expectativas de inflación pues con la curva de tipos, se empieza incluso a haber un atisbo de que podría estar invirtiéndose la curva de tipos de corto con respecto a largo plazo. Eso redunda también en el interés que buscan los inversores con la rentabilidad de los bonos. Es decir, estamos viendo una serie de factores que, si son sostenidos en el tiempo, pues sí que podrían afectar a la economía. Por eso es que existe ese debate en torno a si esa inflación va a ser transitoria o va a ser duradera. Y estamos viendo como además por ejemplo, el señor Powell, durante la pasada reunión de agosto, conferencias del pasado mes de agosto en Jackson Hole, pues de alguna manera estipulaba como final del año 2021 el punto de inflexión en el que veríamos menos presiones inflacionistas. Recientemente indicaba que ya pues lo más probable es que sea durante el año 2022, es decir, que está habiendo un cambio de retórica, un cambio de sesgo y bueno, pues realmente si perdura, si se mantiene durante más tiempo esa a priori transitoriedad, pues sí que podría afectar un poquito más a la economía. Porque eres de los que cree que la temporalidad es cierta o simplemente es retórica de los bancos centrales para calmar a los mercados. A ver, hay causas ahora mismo que efectivamente generan o provocan esa inflación, efecto embudo que hay en la cadena de suministros, el riesgo que posiblemente está en el hecho de que pues esa subida que aplican o esa subida de costes, podríamos decir, pues revierta también en subidas salariales, en fin, toda esa... Al final, pues, ¿cómo llamarlo? Rueda, ¿no? Que sí podría retroalimentar las presiones inflacionistas. Pero también es cierto que pues una situación hasta cierto punto normal podríamos ver a lo largo de unos meses una normalización, ¿no? de esas cadenas de suministro, está habiendo esfuerzos ímprobos porque eso ocurra. Pero no olvidemos que también existe el riesgo de que las mismas expectativas inflacionistas retroalimenten la inflación. No sería descartable y bueno, ya ha ocurrido en otros momentos y de ahí pues bueno el peligro de que se mantuvieran más tiempo de lo inicialmente previsto. José Luis Herrera, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Y a vosotros, amigos inversores, seguid la actualidad al minuto en finanzas.com. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.